Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Luisa. Muy buenas noches, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Una pregunta, ¿de pronto ustedes escuchan mucho ruido o solo escuchan mi voz? Solo su voz, mamá. Solo la voz se escucha, sí se escucha bien. Ah, ya, ya listo. Lo que pasa es que estoy en un lugar que tiene bastante bulla. Gracias a Dios, Zoom tiene de la cancelación de ruido y, y podemos trabajar. Bien, eh, tenemos para hoy día. Clase de lengua y literatura, vamos a hablar un poco sobre la crítica textual. Lo comparto justo. Ok, entonces vamos a ver qué es la crítica textual, cuál es su importancia, algunas preguntas que podemos hacer mientras nosotros estamos en una investigación de un texto literario, cuáles son los elementos de una crítica textual también, qué son textos literarios y textos no literarios, y un pequeño cuadro comparativo de estos tipos de textos. ¿Ok? Bien, entonces vamos con la crítica textual. El trabajo crítico de una obra literaria consiste en el análisis de los elementos que forman el texto, es decir, lo que contiene, el argumento, la estructura, los personajes, con la finalidad de averiguar qué ha querido transmitir el autor. Entonces, el trabajo valora la importancia histórica, la importancia literaria de la obra, también su vigencia, ¿sí? Este tipo de críticas son importantes en las investigaciones de trabajos, ¿no? O acotaciones o en citas bibliográficas que luego se quieran poner, ¿no? ¿Qué preguntas podríamos hacernos de manera crítica, ¿no? Aquí nos da un ejemplo de preguntas críticas sobre un texto de español, ¿no? ¿Qué otro libro escribió este autor? Entonces nos da un poco de señas sobre qué tipo de estilo conserva este autor de cierto libro, ¿no? ¿Qué importancia tiene en el conjunto de la historia de la literatura española? ¿En qué año está escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad española en el siglo XVII? ¿Qué acontecimientos históricos marcan esta época? Entonces, todas estas preguntas nos dan luces sobre el trasfondo de lo que únicamente está escrito, ¿no? Entonces, ¿qué elementos pueden integrar la crítica textual? Tenemos aquí el argumento, la estructura, los personajes y los temas. Entonces vamos a dar lectura a cada uno de ellos para ir comprendiendo un poco acerca de cada uno de estos elementos. Entonces, voy a ser un poquito más grande. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar con Adriano. Ayúdame con la lectura de el A, argumento. Buenas noches, licenciada. Argumento. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con las obras? El trabajo debe abordar directamente las obras. En primer lugar, es preciso resumir los acontecimientos más importantes del relato. Es decir, el argumento no tiene que ser extenso ni tampoco breve. O sea, sus lecturas nos dará una idea clara de lo que sucede en la obra sin entrar en detalles. Su superficie, cómo se inicia su obra, cómo se conoce
rincón y costado. ¿Qué relación se establecen entre ellos? ¿Cuál es su primera fechoría? Ok, gracias. Entonces, uno de los elementos que integran la crítica textual es el argumento, en donde se precisan los acontecimientos más importantes del relato, nos dice, ¿no? Entonces, aborda directamente la obra y responde a la pregunta, ¿qué sucede en la obra? En la respuesta a esta pregunta está el argumento, ¿no? ¿Qué sucede en la obra? Entonces, veo los acontecimientos más importantes. El argumento no es extenso, pero tampoco es absolutamente breve, ¿no? Entonces, mientras se va leyendo, nos va dando una idea más clara de lo que sucede en la obra sin la necesidad de entrar en detalles superfluos, o sea, detalles sin importancia. Algunos ejemplos de preguntas, ¿no? De los textos de literatura española, como les decía, ¿no? Es cómo se inicia la obra, cómo se conocen los personajes, qué relación hay entre los personajes, cuál es su primera fechoría, ¿no? Que son cosas que básicamente van relacionando todos los acontecimientos más importantes del relato, ¿sí? Ahora, vamos a ver en cuanto a la estructura. Ok, Maite, por favor, ayúdame con la lectura de la parte B, estructura. Maite Castillo. Posteriormente debemos analizar cómo están organizados los hechos, es decir, cuál es la estructura de la obra. Por una parte, tenemos la estructura formal, las partes físicas en las que el autor divide la obra, capítulos, tratados, escenas, estrofas, etc. Y por otra, la estructura del contenido que alude a la organización del texto según la información que contiene. ¿En cuántas partes puede dividirse el relato? ¿Hay capítulos o la narración no tiene divisiones? Muy bien, gracias, ¿no? Entonces, en la estructura se analiza la organización de los hechos, ¿sí? Entonces, nos decía aquí, vamos a pintarlo, cómo están organizados los hechos, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de la obra, ¿no? Entonces, hay diversas estructuras, nos decía, ¿no? La estructura formal, las partes físicas, en las que el autor divide la obra, que pueden ser capítulos, estrofas, tratados, escenas, ¿no? Y otra parte también es la estructura del contenido. En cambio, este hace alusión a la organización del texto según la información que éste contenga, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas podemos hacer nosotros para hallar la estructura? ¿En cuántas partes puede dividirse el relato? ¿No? Entonces, como decíamos, puede dividirse en capítulos, escenas, estrofas, si fuera un texto literario, ¿no? ¿Hay capítulos o no tiene divisiones? ¿No? Entonces allí podemos ir viendo la estructura del texto. Bien, vamos con Carlos. Los personajes. Personajes. Quienes intervienen, quiénes son los protagonistas, a qué estrato social pertenecen, qué les impulsa a actuar, cuál es su moral, a qué otros personajes se parecen Rincón y Cortado, qué figuras representan, en qué se diferencian de los héroes medievales, quién es el minipodio, qué personajes forman la cofradía, a qué se dedican, qué sentido de la moral y la religión tienen. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿a qué nos llevan todas estas preguntas? A saber de quiénes se tratan, ¿no? ¿Cuáles son las características?
¿Cuáles son los adjetivos que podemos anteponer a los personajes, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Cuáles son los antagonistas? ¿No? ¿Cuál es su estatus social? ¿Por qué hacen tal o cual acción? ¿No? ¿Cuál es su moral? Dice aquí, ¿no? Entonces, son preguntas que nos llevan a saber las características de los personajes, ¿no? Entonces, mientras más preguntas hagamos nosotros, podemos conocer más acerca de la obra y dar nuestra crítica. Y finalmente, los temas. Eh, Isaías, ayúdame con la lectura de la última partecita. Temas. Temas. ¿De qué trata la obra? Debemos tener en cuenta los puntos anteriores. Ahora, debemos exponer los principales asuntos que se tratan en la novela, es decir, los temas. Las obras suelen tener generalmente un tema principal y varias secundarios relacionados con este. Muy bien, gracias Isaías. Entonces, los temas, más allá de la estructura, más allá del argumento, van al grano, ¿no? Relacionan de qué trata la obra, ¿no? Entonces, es una exposición de los principales asuntos que tratan la novela, ¿no? Entonces, toda novela suele tener un tema principal y también varios temas secundarios que se relacionan a este tema principal, ¿sí? Bien, em, vamos a ver a continuación, si estamos hablando de eh, la crítica textual, vamos a ver cuáles son los textos literarios y no literarios que se relacionan y cómo podemos nosotros identificar ese tipo de textos, ¿sí? Un texto literario, Carlos, ¿de pronto tienes algo que decir o está... Creo que dejaste el micrófono abierto. Lo voy a silenciar. Si de pronto quiere hablar, para que alce la manito, ¿ya? Bien, los textos literarios. Un texto literario nos dice que es una obra artística, original y subjetiva. Hace uso de recursos retóricos, posee más una función poética y tiene una carencia en la finalidad práctica, ¿no? Este tipo de texto generalmente no tiene una audiencia definida. ¿Por qué? Porque usa un carácter bastante connotativo, ¿sí? A esto se refiere que no siempre lo que se dice es de manera eh, literal lo que se dice, ¿no? Sino que es subjetiva o puede tener más de un significado. En el caso de los textos literarios son connotativos, ambiguos y polisémicos, es decir, que pueden tener más de un solo significado. Entonces, la interpretación de los textos literarios suelen ser abiertas, ¿no? Un texto no literario, entonces tenemos por un lado los literarios que son artísticos, ¿no? Subjetivos, que pueden tener más de un significado, que pueden ser poéticos. En cambio, un texto no literario es el que posee una función referencial, es decir, que tiene una finalidad específica, que sí es objetivo, no subjetivo, ¿no? Objetivo. Evita la ambigüedad y el uso de recursos retóricos, entonces conecta con la audiencia una realidad alterna al texto en sí. Entonces vamos a ver aquí a continuación algunas características de cada uno de los lenguajes. En el caso del texto literario, posee un lenguaje poético o estético. En el caso del texto literario es referencial. ¿Cuáles son las características del texto literario? Subjetivo y connotativo. Entonces, lo escrito tiene significado particular para cada persona. Es ambiguo y polisémico, es decir, que posee más de un significado
Carece de finalidad pragmática, no se dirige a una audiencia específica, es original y ficticio, aunque esté basado en hechos reales, es autorreferencial, presenta mundos completos en sí mismos, utiliza recursos retóricos para expresar y provocar emotividad y no existe una audiencia definida o particular. ¿En qué tipo de textos podemos encontrar esto? Perdón, ¿en qué tipo de obras podemos encontrar o cuáles son algunos de los ejemplos de textos literarios? Las odas, los cuentos, los villancicos, las obras de teatro, las novelas, las canciones, fábulas, entremeses, autos sacramentales, entre otros, son textos literarios, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los no literarios? Son objetivos y denotativos, es decir, lo que se escribe se refiere a la realidad, no es de libre interpretación, tiene un solo significado, posee una finalidad práctica, el público está definido, es posible que no sea una obra original, es referencial y sus mensajes más importantes que cualquier sentido poético, el contenido se basa en la realidad. El objetivo de un texto no literario es informar, instruir o dirigir la conducta de las personas y es válido dentro de un contexto específico. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de los textos no literarios? Los manuales, las notas periodísticas, los manuales, los instructivos, los documentos legales, disertaciones, artículos académicos, textos filosóficos, artículos de opinión y mensajes publicitarios. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño cuadrito, una imagen que nos indica un poco más resumida esta información sobre los tipos de texto, ¿no? Literario y no literario. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos para esta semana de de esta clase que tuvimos el día de hoy? Va a tener que redactar 5 títulos de textos literarios y 5 títulos de textos no literarios. Vimos que los literarios pueden ser cuentos, novelas, odas, obras de teatro, ¿no? Entonces pone 5 títulos. Y los textos no literarios, recetas, artículos de opinión, de periódicos, de revistas indexadas, ¿no? Entonces, eso es lo que usted va a consultar, los títulos, ¿sí? Aquí, en clase, vimos que los textos literarios utilizan la función poética y los textos no literarios utilizan la función referencial, ¿sí? Entonces, usted va a investigar qué es la función poética y va a redactar, perdón, 5 oraciones utilizando esta función. Y acá, la función referencial, que es la que utilizan los textos no literarios, va a redactar igual 5, ¿sí? Entonces, la tarea está sencilla, está fácil. Es cuestión de que usted se autoeduque un poquito aquí para que lo pueda lograr. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a la clase o a la tarea que está asignada? ¿No? No les han entendido todo. Ok. Listo. Voy a necesitar, por favor, enciendan todos la cámara para poder tomar la captura de asistencia a la sala y enviar la evidencia. Bien, me falta en cámara Isaías. Tomo la captura en 3, 2, 1. Listo, muchísimas gracias. Bien, chicos, Gracias, igualmente. cualquier inquietud, cualquier duda, estoy a la orden. Ok, muchas gracias. Pasen bien, buenas noches. Buenas noches.